Hola y bienvenida a Maya Maya Crochet. El día de hoy tenemos un proyecto nuevo en el que vamos a tejer este lindo cactus que ves aquí. El cactus está sobre una maceta y tiene una florcita en la parte superior. Vamos a ver cuánto mide para que tengas una idea más clara de lo que vamos a realizar. Este cactus mide aproximadamente unos 8 centímetros. Lo he tejido con una aguja de crochet de 2.75 milímetros. Por lo que si utilizas un hilo más grueso y por ende una aguja de crochet más gruesa o de mayor medida, vas a lograr un resultado mucho más grande. Como en los otros tutoriales, vamos a comenzar dando la lista de materiales para después continuar con las instrucciones. Los materiales que necesitamos son hilos de 4 colores distintos. En este caso yo escogí este azul oscuro para tejer la maceta, el gris claro para la tierra, el color verde para el cactus y este rosado para hacer la florcita. Voy a utilizar una aguja de crochet de 2.75 milímetros. Necesitamos un poco de algodón sintético para rellenar tanto la maceta como el cactus. Necesitamos, como siempre, nuestro marcador de vueltas, nuestras agujas para coser lana y nuestras tijeritas. Y ahora, con todos los materiales listos, vamos con las instrucciones. Vamos a comenzar tejiendo la maceta. Para esto tomo el hilo de color azul oscuro y en la vuelta número 1 vamos a tejer un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico vamos a colocar 7 puntos bajos. Una vez que ya están listos los 7 puntos bajos, cerramos el anillo mágico y en la vuelta número 2 vamos a tejer un aumento sobre cada uno de los puntos. Por lo tanto, la vuelta número 2 va a tener 14 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a tejer un punto bajo y después hacemos un aumento. Vamos a repetir esta misma secuencia 7 veces y esta vuelta va a tener 21 puntos bajos. Continuando, en la vuelta número 4 vamos a tejer 2 puntos bajos y después hacemos un aumento. Repetimos esta misma secuencia 7 veces y la vuelta número 4 va a tener 28 puntos bajos en total. Terminada de tejer esta vuelta tengo 28 puntos bajos. En la vuelta número 5 vamos a tejer 28 puntos bajos, pero en este caso lo vamos a hacer tomando solamente la parte del punto que va para adentro. Mira, el punto tiene una parte que va para afuera y una parte que va para adentro. Entonces vamos a tejer tomando la parte que va para adentro. Y en este caso, como te digo, vamos a tejer un punto sobre cada punto, 28 puntos bajos. De esta forma vamos a hacer que el tejido tenga la tendencia de ir para arriba y se forme la macetita. Como puedes ver, va quedando aquí un relieve y el tejido automáticamente, mira, también se va doblando. He terminado de tejer esta vuelta y quiero que veas, mira cómo va quedando. Va quedando un relieve y esta parte va yendo para arriba. De esta forma, esta es la base y ahora vamos a tejer la parte superior de la maceta. En la vuelta número 6 y en la vuelta número 7 vamos a repetir 28 puntos bajos en cada una de estas vueltas. Pero lo vamos a hacer de forma normal. Tomando, mira, todo el punto. Ya no es necesario tomar solamente una de las partes del punto. Te dejo tejiendo estas 2 vueltas que son repetitivas. Listo, terminadas de tejer estas vueltas me va quedando así el tejido. Ahora vamos por la vuelta número 8. En esta vuelta vamos a tejer 13 puntos bajos. Terminados estos puntos hacemos un aumento. Y ahora nuevamente tejemos 13 puntos bajos. Y a continuación tejemos un aumento. Esta vuelta tiene en total 30 puntos bajos. Ahora vamos a repetir 30 puntos bajos en la vuelta número 9 y en la vuelta número 10. En la vuelta número 11 vamos a tejer 7 puntos bajos y después hacemos un aumento. Después tejemos 14 puntos bajos. Muy bien, y ahora tejemos un aumento. Y para terminar esta vuelta vamos a tejer 7 puntos bajos. Esta vuelta tiene en total 32 puntos bajos. En la vuelta número 12 vamos a tejer 32 puntos bajos.
Ahora vamos por la vuelta número 13. En esta vuelta vamos a tejer 32 puntos deslizados, pero vamos a hacerlo tomando solamente la parte del punto que va para afuera. La parte del punto que va para afuera es esta. Entonces tenemos que tejer un punto deslizado sobre cada uno de los puntos. Mira, así de esta forma. ¿Ves? Así vamos a ir tejiendo poco a poco cada uno de estos puntos. Terminada de tejer esta vuelta, voy a cortar el hilo dejándolo un poco largo para después esconder este hilo dentro del tejido. Esta es la primera pieza que hemos tejido, que es la maceta, y nos va quedando así de esta forma. La última vuelta hemos tejido tomando solamente la parte del punto que va para afuera. Sin embargo, nos quedaría libre la parte del punto que va para adentro, sobre la cual vamos a tejer la siguiente vuelta. En este caso tomas indiferentemente cualquiera de los puntos, mira, que van por adentro, o ese relieve que queda por adentro, y con mi hilo de color gris claro ya listo, voy a comenzar a tejer la siguiente vuelta. Paso el hilo, me acomodo, voy a levantar una cadeneta para comenzar a tejer puntos bajos. Voy a tejer en primer lugar 14 puntos bajos. Mira, tomo siempre esa partecita del punto que va para adentro, ¿no? Entonces he tejido 3 y así tengo que tejer en total 14 puntos bajos. He terminado de tejer estos 14 puntos, va quedando así, y ahora vamos a hacer una disminución. Es posible que se te haga un poco difícil hacer la disminución, por lo tanto, mira, lo que puedes hacer es, por el primer punto pasas la aguja, tomas la hebra. Por el siguiente punto pasas la aguja, tomas la hebra y cierras todo de una sola vez. Ya tenemos hecha la disminución. Y ahora voy a continuar tejiendo otros 14 puntos bajos. Y ahora vamos a realizar una disminución de la misma forma. Voy por el punto, paso el crochet, tomo hebra, voy al siguiente punto, paso el crochet, tomo hebra y cierro todo de una sola vez. Tengo hecha mi disminución. En este momento tengo 30 puntos bajos. En la vuelta número 2 de esta parte, que es la tierra, vamos a tejer 3 puntos bajos. Si deseas puedes colocar tu marcador de vueltas para que no te equivoques. Y ahora vamos a tejer una disminución. Vamos a repetir esta misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 24 puntos bajos. Listo, he terminado de tejer esta vuelta y me va quedando así. Ahora vamos por la vuelta número 3. Aquí tejemos 2 puntos bajos y después hacemos una disminución. Repetimos esta misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 18 puntos bajos. Muy bien, como puedes ver, el agujero ya se va achicando. Entonces lo que vamos a realizar es colocar el relleno. Colocado el relleno, ahora vamos por la vuelta número 4. Aquí vamos a tejer un punto bajo y después hacemos una disminución. Vamos a repetir la misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener 12 puntos bajos. Terminada de tejer esta vuelta, como puedes ver, el agujero se va achicando. Por lo tanto, es necesario que coloques ya las últimas o los últimos retoques de relleno. Te recomiendo no exagerar con el relleno, ya que la pieza se puede deformar. Lo mejor es colocar el suficiente relleno para que tome la forma, pero que no se exagere. Después aquí le vamos a hacer un borde para que se pueda parar esta macetita. Mira, así es como a mí me va quedando ya con el relleno y ahora vamos a continuar tejiendo la vuelta número 5. En esta vuelta vamos a tejer 6 disminuciones. Terminado de tejer esto, lo que voy a hacer es cortar el hilo dejando la hebra un poquito larga para cerrar este agujero. Y ahora con ayuda de una aguja lo vamos a cerrar. Entonces lo que voy a hacer es tomar cada una de las hebras, mira, de esto, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una vez que ya lo tenemos listo, jalamos y lo vamos a llevar para adentro. Así de esta forma. Y ahí jalas. ¿Ya? Ahí lo jalas. Listo. Ya tenemos esta primera pieza y así es como nos va quedando la maceta ya con la tierra. Después vamos a esconder estas hebras, no te preocupes por eso. Y ahora lo que vamos a hacer es aquí
en este borde tejer una vuelta de puntos cangrejo. Entonces, indiferentemente de cualquier sitio donde tú deseas comenzar, por ejemplo por aquí, introduzco el crochet, mira, por este borde que quedó, tomo el hilo, lo jalo y me alisto para tejer puntitos cangrejo. ¿Cómo son estos? Mira, aquí hago primero una cadeneta y voy al siguiente espacio, pero en vez de ir de derecha a izquierda, voy a ir de izquierda a derecha. Entonces me corresponde ir para la derecha, voy por aquí, paso el crochet por el borde, jalo la hebra y ahora cierro este punto. Tengo mi primer punto cangrejo. Nuevamente voy al siguiente de izquierda a derecha, ¿no? Voy para la derecha, introduzco el crochet por el borde, mira, espero que se esté notando bien. Tomo la hebra, jalo y voy a cerrar este punto. Es mi segundo punto cangrejo. Una vez más para que quede todo muy claro. Voy para la derecha, introduzco el crochet por el borde. Listo, mira. Tomo la hebra, jalo y voy a cerrar mi punto cangrejo. Ya tengo 3 puntos cangrejo. Se llama cangrejo porque va al revés de lo que tejemos. Normalmente tejemos de derecha a izquierda, pero esta vez estamos tejiendo de izquierda a derecha. Muy bien, te dejo haciendo estos puntos cangrejo alrededor de todo este borde que tenemos aquí en la base. He terminado ya de hacer el punto cangrejo y mira cómo me está quedando. La ventaja es que esto le va a dar el soporte para que quede bien estabilizada la maceta y se pueda parar. Ahora lo que vamos a hacer es cortar el hilo y después con ayuda de una aguja lo vamos a esconder. Lo que vamos a hacer ahora es tejer el cactus. Vamos a comenzar tejiendo la vuelta 1 y en esta vuelta levantamos en primer lugar 2 cadenetas porque vamos a tejer puntos altos. Tomo lazada, voy al centro del anillo mágico y voy a tejer en total 12 puntos altos. Estas primeras cadenetas que hemos tejido no se consideran punto, solamente nos sirven para levantar el tejido y comenzar a realizar los puntos altos. En total, por ejemplo, en este caso solamente he tejido 1, 2, 3, 4 puntos altos. Y como te dije, en total son 12 puntos altos. Terminados de tejer los puntos, los cierro, mira, lo más que puedas, lo cierras lo más que puedas este anillo mágico. Y ahora vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado. Unimos el último punto con el primero con un puntito deslizado y levantamos 2 cadenetas para tejer la siguiente vuelta. Y ahora presta mucha atención porque lo que vamos a hacer es tejer puntos altos con relieve para afuera. ¿De qué se trata esto? Tomo lazada y en vez de ir por esta parte normal del tejido, lo voy a llamar así, voy a ir por el mismo punto, por el cuerpo del punto. Mira, así de esta forma. ¿Ves? Estoy yendo por el cuerpo del punto, más no por la parte de arriba. Introduzco mi crochet por ahí, tomo la hebra, jalo y ahora cierro. 1, 2 de mi punto alto. Nuevamente tomo lazada, voy por el siguiente punto, no voy por arriba, por la parte de aquí, por donde tengo que ir es por el cuerpo del punto. ¿Ves? Tomo lazada y ahora cierro. 1 y 2. Este punto se llama punto alto con relieve por delante, porque como puedes ver, queda muy distinto del punto alto normal. Nuevamente, una tercera vez para que se entienda muy bien. Tomo lazada como para hacer mi punto alto, pero en vez de ir por la parte superior, voy a ir por el cuerpo del punto. Y voy a tejer un punto alto. Jalo y cierro 1 y 2. Y así voy a tejer un punto alto con relieve sobre cada uno de los puntos. En total tengo que tejer 12 puntos. He terminado de tejer hasta la vuelta número 5 y me va quedando así. En este caso vamos a tejer una vuelta más para lograr un cactus más alto. Entonces, si te dije hasta la vuelta 5, ahora vamos a tejer una vuelta más hasta la vuelta número 6. Terminada de tejer esta vuelta, lo que vamos a hacer es colocar el relleno en el cactus. Entonces tomamos el algodón sintético y vamos a rellenar.
Te recomiendo en este caso no saturar el cactus de relleno porque este va a tener la tendencia de abrirse, ¿no? Y se va a ver el relleno entre los puntos. Muy bien, ahora que ya le hemos colocado un poco de relleno, vamos a continuar con la última vuelta, que es la vuelta número 7. En esta vuelta vamos a tejer 2 puntos altos con relieve y ahora me toca hacer una disminución. Las disminuciones se hacen de forma muy fácil. Mira, estos son los 2 puntos que tengo que juntarlos en uno y los tomo a la vez. Jalo la hebra y cierro. Ya tengo hecha mi disminución. He hecho 2 puntos altos con relieve y una disminución de punto alto con relieve. Y así tengo que repetir esto 3 veces. Esta vuelta, la vuelta número 7, tiene en total 9 puntos altos con relieve. Mira, ya hice los 2. Y ahora vamos a hacer la disminución. Tomo la hebra, paso por los 2 puntos que tengo que disminuir, 1, 2, jalo y cierro. ¿Ves? Listo. Una vez que he terminado ya de hacer esta secuencia, voy a cerrar el último punto con el primero, con un puntito deslizado. Voy a dejar la hebra un poco larga para poder coser este cactus en la macetita. Y antes de coser vamos a rellenar un poco más este cactus. Muy bien, ahora aquí tengo ya la maceta lista. Mira, voy a dejar un poco este hilito que está aquí. Y vamos a coser este cactus aquí arriba en la parte superior. Y ahora buscamos el medio y lo plantamos ahí a nuestro cactus. Si deseas te puedes ayudar con unos alfileres, pero si no, no hay ningún problema. Si no deseas lo vas cosiendo así nomás. Punto por punto. Entonces hacemos puntada en la tierra, en el tejido de color gris, y puntada en el cactus, así de esta forma. ¿Ves? Y así lo tengo que coser el cactus a la maceta. He terminado de coser y mira cómo me ha quedado. ¿Ves? Está quedando muy bonito. Ahora lo que vamos a hacer es la florcita. Tomamos el hilo de color rosado, hacemos un anillo mágico y levantamos una cadeneta. En el primer espacio vamos a tejer un puntito deslizado y en el segundo espacio vamos a tejer un punto alto. Y vamos a repetir esta misma secuencia de un punto deslizado y un punto alto 6 veces. Entonces, ¿qué me toca ahora? Punto deslizado. Después, punto alto. ¿Ves? Así, listo. Y ahora, punto deslizado. Y después punto alto. Una vez que hemos terminado de hacer esta secuencia, cerramos el anillo mágico y ahora lo que voy a hacer es cortar el hilo dejando la hebra un poquito larga para coser la florcita en nuestro cactus. Lo primero que voy a hacer es con ayuda de la aguja llevar este hilo por el primer punto para que se cierre. Y ya se cierra la florcita y así nos queda. Mira, es chiquitita y se ve muy bonita. Tomamos nuestro cactus y lo vamos a coser aquí arriba. Coser es muy fácil, solamente es hacer una que otra puntadita. Lo puedes hacer para un costado o si deseas lo haces exactamente sobre el cactus. Entonces vamos, puntada en el cactus, puntada en la florcita. Muy bien, mira, ya lo he cosido, me queda para un costadito y mira qué bonito que va quedando nuestro proyecto. Ahora lo que voy a hacer es esconder solamente estos hilos con ayuda de una aguja. Esto es muy sencillo. Solamente pasas los hilos por la aguja y los llevas para adentro. He terminado de esconder los hilos y así es como nos queda este bonito cactus. Como puedes ver, la macetita se mantiene bien estable, bien parada y mira, de perfil queda así. Ahí está la florcita, la puedes coser donde tú deseas. En este caso yo lo puse como un adornito para un costado. Y mira qué bonito que se ve. Vamos a ver el otro cactus que tiene la florcita roja. Mira qué bonito que queda. Si deseas hacer el cactus más grande, puedes aumentar una vuelta más. O si deseas hacerlo más pequeño, disminuir una de las vueltas. Este es un proyecto que parece muy fácil de realizar, pero que lleva muchos detalles. Por ejemplo, hemos tejido tomando solamente una de las partes de la cadeneta para realizar ciertos contornos. Asimismo, hemos mezclado los puntos bajos, puntos cangrejo, puntos altos con relieve
y tenemos este bonito resultado. Y ahora sí, me despido, no sin antes invitarte a que me regales un like si te gustó este videito. Asimismo, a que te suscribas a mi canal, tenemos muchos tutoriales en crochet, amigurumis, accesorios y demás. Me despido deseándote que tengas un excelente día, una excelente semana y nos vemos en un siguiente video tutorial.